Pidió la renuncia al ministro de Salud. Y que fuera al ministerio a darme la vacuna. Terminemos con la payasada. Desmiento y niego tajantemente eso. Pido disculpas sinceras a los peruanos y peruanas. Mucho se ha recalcado que la pandemia ha mostrado lo mejor y lo peor de las personas, y en esta lógica el proceso de vacunación también está reflejando estas dos caras. En Perú, el denominado Vacuna Gate ha vuelto a tensionar el clima político y social luego que se descubriera que en 2020 el entonces presidente Martín Vizcarra y otros cientos de funcionarios de gobierno, empresarios, miembros de la Iglesia Católica habían recibido la llamada vacuna de cortesía de la China Sinopharm, muchos meses antes de que comenzara la campaña de vacunación en el país. Luego fue el turno de Argentina con el vacunatorio VIP, en el cual personas que no tenían prioridad de recibir las dosis contra el virus fueron vacunadas gracias a las gestiones del ahora ex ministro de Salud, Ginés González. Vizcarra dijo que había participado de los ensayos clínicos, pero que en todo caso él no veía ningún delito en haberse vacunado antes que el resto. Alberto Fernández llamó a la justicia a terminar con la payasada y también repitió el argumento de que no hay delito en vacunarse antes. Es cierto, puede que no haya delito, pero existen códigos morales y éticos. Y estos escándalos provienen de autoridades que se supone deberían dar el ejemplo en una cuestión que es de vida o muerte. Y nuestro país tampoco se escapa de eso, porque recordemos que unas 40.000 personas sin justificación sanitaria se han saltado la fina fila para recibir la vacuna. Nuevamente la pandemia ha mostrado lo peor de nosotros. Soy Mario Arriagada y aquí comienza Conexión Global Prime. Bueno, son escándalos que han enremecido a la clase política tanto en Perú como en Argentina, pero también que ha derrumbado la confianza de los ciudadanos hacia sus autoridades. En los casos de Perú y Argentina se suman también los de Venezuela, que por ejemplo también el presidente Nicolás Maduro ha dado prioridad a los militares y a funcionarios chavistas para que reciban la vacuna. Eso y otros problemas más se han registrado en el proceso en América Latina y lo revisamos en el siguiente informe de Orlando Silva. Vacuna Gate en Perú, vacunatorio VIP en Argentina. Dos casos, dos escándalos que una vez más muestran las profundas desigualdades que ha dejado la pandemia del coronavirus. Y se ha desatado un escándalo. Escándalo. Nuevo terremoto. El escándalo es por la vacunación VIP de amigos del poder. Políticos, empresarios y hasta miembros de la Iglesia Católica vacunados antes que el resto de la población han desatado profundas crisis en estos países vecinos. Se llenan de plata, se largan y nosotros seguimos. Es una traición a la patria. Nuestras enfermeras han fallecido. ¿Cuánto hubiéramos querido que les den las armas? Y esa arma era la vacuna. El primer caso que se conoció fue el de Perú, donde al menos 487 funcionarios públicos se inocularon en secreto y antes que el proceso comenzara oficialmente, abusando de sus cargos para saltarse la fila. Manifesté a todos los presentes mi voluntad de formar parte de la etapa experimental con el objetivo de mejorar mi relación de confianza con el gobierno chino para conseguir rápidamente las vacunas. El expresidente Martín Vizcarra fue uno de los que se benefició con las llamadas vacunas de cortesía de la farmacéutica china Sinopharm, pero la lista incluye a varios de sus exministros, congresistas e incluso integrantes del gabinete del actual mandatario Francisco Sagasti, quienes se vieron obligados a renunciar. El mandatario interino, en tanto, se desmarcó de la polémica. Esperé a que hubiera una resolución ministerial que me incluía a mí en el padrón de los primeros a ser vacunados. Así que desmiento y niego tajantemente eso. Decidí vacunarme. Bueno, me puse a averiguar dónde hacerlo. Llamé a mi viejo amigo Ginés González García. Así, al otro lado de la cordillera se destapaba el escándalo que tiene en jaque al gobierno del presidente Alberto Fernández. Me dijo que iba a venir un equipo de vacunadores del Posadas al ministerio y que fuera al ministerio a darme la vacuna.
El caso se hizo público luego de que un periodista cercano al entonces ministro de Salud, Ginés González García, contara en una radio local que amigos y buenos contactos del exsecretario de Estado fueron inoculados gracias a su influencia. El despido del ministro no ha sido suficiente para mitigar las críticas en Argentina, donde la justicia ya abrió una investigación. El hecho es lo suficientemente grave como para que un ministro de la talla de Ginés haya debido dejar su cargo. Pero terminemos con la payasada. No hay ningún tipo penal en la Argentina que diga será castigado el que vacuna a otro que se adelantó en la fila. No existe ese delito. Pero los privilegios en este complejo proceso de vacunación también han surgido en otros países. Venezuela, por ejemplo, decidió poner como prioridad a militares, funcionarios chavistas y parlamentarios del oficialismo. El resto de la población deberá esperar hasta por lo menos el mes de abril. En el plan de vacunación va incluido autoridades que por su trabajo justifica. Igualmente los diputados y diputadas. Chile, uno de los países más adelantados en este proceso, también registró irregularidades. Las autoridades investigan por qué al menos 37.000 pacientes bajo la categoría de persona sana han recibido la inoculación. Desorden y aglomeraciones en México, retraso en el inicio del proceso en Colombia o la falta de stock de inyecciones en Brasil marcan la inmunización en una golpeada América Latina. El último cabaldón del barco. Y vamos a tomar contacto ahora con Argentina. Daniel Santa Cruz va a conversar con nosotros. Él es periodista del diario La Nación de ese país. Primero que todo, agradecerte, Daniel, que estés con nosotros acá en Conexión Global en CNN Chile. Y primero preguntarte, Daniel, ¿cómo han caído en Argentina estas declaraciones que dio ayer el presidente Alberto Fernández y este llamado que hizo a terminar con la payasada? Todo esto en medio de este escándalo de las vacunas VIP, como se ha denominado este caso en tu país, Daniel. Hola Mario, bueno, la verdad que cayeron muy mal, sobre todo porque estamos frente a uno de los hechos más, de los escándalos, seguramente uno de los más graves del retorno de la democracia. Y lo digo, mirá que Argentina ha tenido hechos de corrupción grave, se ha asesinado a un fiscal que estaba investigando a la expresidenta, tenemos ya un poco la piel curtida respecto a incidentes y hechos de corrupción que afectan a la política muy pero muy graves. Crisis económicas, una detrás de otra, pero lo que vivimos con el escándalo de las vacunas o el vacunatorio VIP o con los acomodados que se están vacunando, supera cualquier límite de inmoralidad que uno pueda existir. Ten en cuenta esto, en Argentina hay 45 millones de habitantes, apenas hemos vacunado a 750.000 de ellos con la primera dosis y algo así como 400.000 con las dos dosis. O sea, han completado el cronograma de vacunación apenas el 1% de los habitantes. Todavía no se vacunó a todo el personal médico, por supuesto mucho menos a los adultos mayores, a todos los grupos de riesgo, y nos enteramos que existía al lado del despacho del ministro de Salud un vacunatorio VIP. Un lugar donde iban acomodados a vacunarse. No solo ahí, sino que también en el Hospital Posadas, un hospital muy grande que está en el conurbano bonaerense, que depende del Ministerio de Salud de la Nación, formaba parte de este circuito de vacunación clandestina. El gobierno reconoció primero que habían sido 10 exceptuados, después reconoció que fueron 70, ahora la lista parece ser mucho más, hay una jueza que está investigando. Lo que hizo el gobierno fue un error detrás de otro. Y te cuento esto para terminar con esto que dijo el presidente ayer en México respecto a la payasada. Primero porque nombra en lugar del saliente ministro Ginés González García, principal afectado por este escándalo, a su segunda, a la viceministra Carla Bisotti, que hoy es ministra, que no podía desconocer la existencia de este circuito de vacunación privilegiada o clandestina. Digo esto porque con las horas se conoció que todo el círculo íntimo, asesores, secretarios, subsecretarios, todo el equipo que trabajaba con Carla Bisotti, la actual ministra, también fue vacunado en ese circuito. Se conoció, por ejemplo, que el equipo de comunicación, chicos de 30, 28, 32 años, del ministro de Economía, se vacunó en este grupo de acomodados. O sea, en la medida que pasaban horas, primero dijeron, nosotros desconocíamos, la realidad demuestra que no. Después dijeron que eran 10, después dijeron que eran 70. Ayer declaró el director del Hospital Posadas ante la justicia y le dijo a la jueza que
alrededor de que no solo existía este vacunatorio VIP en el Ministerio de Salud, sino que en el Hospital Posadas llegaban listas de recomendados, personas recomendadas por la propia Secretaría Privada del Ministro de Educación para que se los vacune. Gente del sindicato de médicos que trabajan en el Hospital Posadas denunció ayer que, por ejemplo, en enero, cuando todavía prácticamente no se había comenzado con la vacunación, alrededor de 80 personas, todos ellos jóvenes no mayores de 30 años, todos militantes del espacio político del oficialismo, habían sido vacunados, que llegaron en combis a vacunarse al Hospital Posada. Todo esto se conoció mientras el presidente estaba en México. Por eso sorprende esto que vos decías, Mario, cuando el presidente dice terminen con esta payasada. No es una payasada, es un hecho de corrupción, de inmoralidad, que roza cualquier tipo de comprensión para la sociedad. Por eso el sábado próximo la sociedad, los autoconvocados, están organizando una marcha a Casa de Gobierno, a Plaza de Mayo, en protesta por esta situación. Daniel, el presidente también ayer señaló de que acá no había ningún delito en que las personas, los funcionarios se hayan saltado la fila, como le decimos acá nosotros. Sí, claro. Y en ese sentido, ¿cuál crees tú que son las posibilidades de que avance judicialmente este caso? Sabemos que ya hay un fiscal a cargo que está investigando esta situación, se allanó también las dependencias del ministerio, pero más allá de estas acciones, ¿crees que pueda avanzar judicialmente a una acusación contra Ginés González y otros miembros que pueden estar involucrados en este caso? Bueno, la justicia está trabajando, digamos, no cree lo que dijo el presidente por lo que ha hecho la justicia hasta ahora. Por supuesto que en el Código Penal no existe, no está tipificado que adelantarse en la cola para vacunarse sea un delito. Claro que en un contexto como el que estamos viviendo, en el medio de una pandemia, con un virus que es mortal en algunos casos, que genera casos de gravedad en los estados de salud en otros, y que ataca masivamente, que el gobierno haya elegido proteger a los suyos, a sus funcionarios, a sus militantes políticos, en desmedro de un montón de ancianos. Vos tenés en cuenta, Mario, que en Argentina tenemos a nuestros abuelos de 80, 85 años encerrados en nuestras casas que no pueden salir para no contagiarse. Tenemos a médicos, enfermeros, terapistas que le ponen el cuerpo todos los días al trabajo porque trabajan con enfermos arriesgando su vida, que el personal sanitario ofreció muchas bajas en esta lucha contra el COVID y ellos eligen vacunar acomodados. Entonces la justicia entiende, más allá que el presidente diga no hay un delito, por lo menos hay dos delitos que se están violando acá, o que se están cometiendo. Uno es el de tráfico de influencias y el otro es el de incumplimiento de los deberes de funcionario público. Un Ministerio de Salud tiene que cumplir deberes, que es protegernos frente a una pandemia, si tiene un plan de vacunación, llevarlo de manera transparente y no haciendo saltar a la fila a otros. Por supuesto que lo que dijo el presidente cayó muy mal, también en la justicia, porque además el presidente pidió que se investiguen otros hechos relacionados con el gobierno de Macri, como ordenándole a la justicia qué es lo que tiene que hacer, olvidando el presidente que esto es un sistema republicano y que cada poder es independiente, ¿no? Daniel, y en ese sentido, ¿cuál crees tú que va a ser el costo político para el actual gobierno? Un gobierno que ha estado muy poco tiempo todavía en el poder, en la Casa Rosada, que ha estado marcada por la pandemia, con una profunda crisis económica, y ahora viene este escándalo. En momentos en que parecía que Alberto Fernández estaba repuntando en cuanto al apoyo con su estrategia de vacunación, mucho se le criticó por haber traído la Sputnik V, la vacuna rusa, a Argentina. De hecho, ha sido uno de los argumentos que ha dicho en estos días Alberto Fernández, que muchos lo criticaban porque había traído veneno y ahora lo critican porque se estaba vacunando veneno. ¿Cuál crees tú que va a ser el costo político y cómo se va a revertir finalmente esta situación bien complicada para la Casa Rosada con este escándalo? Bueno, en principio, respecto al plan de vacunación, Mario, déjame decirte que, por supuesto, yo fui uno de los periodistas que escribió, preguntó y pidió más información respecto a la Sputnik V. Cuando se adoptó esta vacuna, todavía no estaban las publicaciones en las revistas de divulgación científica correspondientes, por ejemplo, en The Lancet, que se hizo recién en enero, y cuando la ANMAT, el organismo de aplicación de Argentina que tiene que autorizar la aplicación de vacunas y drogas en nuestro país, ni siquiera lo aprobó, sino que le hizo una recomendación al Ministerio de Salud para que se apruebe en estado de emergencia, porque seguían faltando información. La información vino después, cuando ya habían comenzado el plan de vacunación. Eso por un lado.
O sea que, volviendo el tiempo atrás, volvería a hacer las mismas preguntas. Muchos de nosotros volveríamos a preguntarle lo mismo porque la información no estaba en el momento preciso. La información llegó después. Pero al margen de esto, el gobierno anunció en diciembre que para fin de febrero íbamos a tener vacunados a 10 millones de argentinos, que iban a llegar 20 millones de dosis y 10 millones de argentinos iban a estar vacunados para esta fecha. Te reitero el número, apenas recibieron la primera dosis 750.000 personas y las dos dosis 450.000. Prácticamente el 5% de lo que el gobierno había anunciado y el 1% de la población. Paralelamente, en Argentina pegó mucho e impactó mucho en la sociedad el plan de vacunación exitoso que están llevando ustedes en Chile, donde sí es un plan de vacunación exitoso, masivo. En Chile se vacunan alrededor de 100.000 personas por día. En la Argentina el día que más se vacunaron fueron 9.000. Y somos 46 millones de habitantes, reitero. Estamos en una situación muy, pero muy grave. La gente está muy enojada, la sociedad está muy enojada con el gobierno. Por supuesto que gobierna el peronismo es un partido político, creo que es el partido político con el piso electoral más alto de Latinoamérica. En sus peores momentos siempre saca cerca del 40%, hay un voto cautivo, hay un voto muy fuerte, un núcleo duro que apoya al gobierno, sobre todo a la figura de Cristina Fernández de Kirchner, que oscila, según algunos encuestadores y analistas, cerca del 30-35%. El resto de la sociedad, por lo menos el humor social en estos momentos, es muy, pero muy negativo hacia el gobierno, hacia sus políticas, porque no solo está este fracaso en la estrategia de la lucha contra el COVID, Argentina tiene casi 52.000 muertos, la economía cayó a niveles históricos, más de 10 puntos de su PBI, Argentina está atravesando una de las crisis económicas más grandes y el gobierno prácticamente desde que comenzó la pandemia hizo todo mal. O sea, hay muy pocos logros que uno le puede decir al gobierno que esto lo hizo bien. En cuanto a la economía, en cuanto a la salud, en cuanto a la educación, ha dejado abierto distintas áreas de gestión donde los fracasos son muy tangibles, lo estamos viendo, y eso ha generado un humor social muy negativo hacia el gobierno. ¿Podrá revertir esto? Bueno, las elecciones van a ser las primarias en agosto, el resto en octubre, no sé, pero hoy no nos preocupa eso. A la sociedad lo que le preocupa es que llegue un plan de vacunación serio, que nos podamos vacunar masivamente todos y sobre todo que se terminen los privilegios, que se terminen los acomodos, porque cada uno de nosotros tiene o un familiar o un vecino, un amigo que tiene un padre, un abuelo, alguien que vivió esta crisis sanitaria o el COVID de la manera más cruenta. Y ver que chicos de la cámpora, militantes de 20, 25 años, funcionarios, asesores, tipos jóvenes, que no tienen ningún tipo, no pertenecen a ningún grupo de riesgo, hayan accedido a la vacuna, créeme que ha generado una de las broncas sociales más grandes que yo por lo menos recuerdo en este país. Daniel Santa Cruz, periodista del diario La Nación, te queremos agradecer lógicamente esta conversación que tuvimos con CNN Chile. Te mando un abrazo y bueno, ojalá que la situación allá se mejore en algo. Gracias, Mario, fuerte abrazo para todos ustedes. Bueno, y nosotros vamos ahora a revisar cómo está la situación, el proceso de vacunación acá en Sudamérica. Sabemos que son varios países los que han comenzado hace pocos días atrás nada más este proceso de inoculación y acá está, por ejemplo, lo que ha ocurrido en nuestra región, vacunas en Sudamérica por cada 100 personas. Chile, nuestro país, está liderando esta lista no solamente a nivel regional, sino que también a nivel mundial. Nuestro país está dentro de los 10, por lo menos, que más avanzado lleva este proceso. Lo sigue Brasil con 3,31 personas por cada 100 habitantes vacunadas. Sudamérica en general está con 2,51 personas por cada 100 habitantes. Argentina 1,6, Perú 0,56, Colombia 0,09, Ecuador 0,05. Una situación que va lenta todavía, como podemos ver en esta gráfica. Recordemos que hace pocos días comenzó, por ejemplo, en Colombia, en Venezuela, que comenzó también esta semana este proceso de vacunación. Por lo tanto, es bien destacable lo que ha hecho nuestro país en comparación a nuestros vecinos acá en la región, tomando en cuenta, por ejemplo, que Uruguay todavía no ha comenzado su proceso de vacunación, aunque sabemos que dentro del panorama de Sudamérica sigue siendo el país que mejor ha llevado adelante el manejo de la pandemia, pero aún así todavía está esperando este proceso el país oriental y
mientras vemos estas imágenes, esta gráfica, vemos que el proceso todavía en algunos países sigue siendo lento, por lo tanto se están apurando y muchos han puesto la esperanza en el programa COVAX, que es este programa que está llevando adelante la OMS. Es una de las esperanzas que tiene América Latina en general para que finalmente llegue la vacuna. Este programa que, como les decía, está siendo encabezado por la OMS y que está siendo apoyado por otros países como Estados Unidos y también la Unión Europea, que ha puesto también fondos para que finalmente llegue una cantidad adecuada de vacunas a nuestra región. Bueno, hablábamos de Argentina, pero también hay otro país que mucho antes o semanas antes que el país trasandino había también vivido una situación similar con escándalos de la vacuna. En Argentina se llama vacuna VIP, bueno, en Perú se llama el Vacuna Gate. Y sobre este tema vamos a conversar a continuación con Carlos Scafi. Él es académico de la Pontificia Universidad Católica de Lima, ex diplomático. Y preguntarte, Carlos, primero agradecerte obviamente que estés acá con nosotros. ¿Cómo afecta el actual escenario político en Perú este escándalo del Vacuna Gate? Un escenario político que ya venía bien complicado con la destitución de un presidente, Martín Vizcarra, y que precisamente él es uno de los protagonistas de este escándalo. ¿Cómo golpea ya en el suelo a una confianza de la ciudadanía hacia su clase política este escándalo del Vacuna Gate? Hola Mario, ¿cómo estás? Oye, muchas gracias por la invitación. Mira, la situación política en Perú en este minuto es bastante convulsa, y convulsa por la serie de sucesos que se han manifestado, yo te diría, en este último quinquenio, y para ponerle la cereza a la torta, básicamente este escándalo del Vacuna Gate, que involucra, como tú sabes, al expresidente Martín Vizcarra, a su entorno más cercano, pero además a las exministras del régimen del presidente Sagasti hasta algunas semanas, particularmente la ex ministra de Salud y la ex canciller. Pero la situación, más allá de lo crítica, desbordada y colapsada, Mario, en materias sanitarias y de acceso a la salud, es desesperanzadora y de mucho dolor para miles de peruanos que ven morir a su gente sin poder, Mario, recurrir a una asistencia digna y cubrir al menos una necesidad básica, que el oxígeno. Y en este caso, desde que se destapa el Vacuna Gate, en el Perú han habido grandes revelaciones, se han ido conociendo, y todo esto junto con un clima de indignación y repudio social a la clase política y demás personajes variopintos, que no les importó absolutamente nada los más de 1.3 millones de peruanos de casos totales confirmados, los más de 46.000 muertos por el virus y los 51.500 infectados, y por cierto, los 7 de cada 10 peruanos, Mario, que viven en informalidad y que hoy padecen las consecuencias de tener una economía paralizada. Entonces, todo esto finalmente, todo este descontento, toda esta desesperanza que hay, sin lugar a dudas que se va a traducir de manera importante, creo yo, desde mi óptica, el 11 de abril, fecha en la que además son las elecciones en este país. En este minuto, si tú analizas además el panorama electoral, los candidatos no pasan del 10%, no obstante, tienes un 35% que es no viciado, no sé por quién voy a votar, o simplemente ninguno de los que está ahí me terminan convenciendo. Entonces, como te decía, la situación es bastante compleja, pero más allá de lo compleja política, es desesperanzadora. Todo esto, ustedes lo saben, inicia desde el 15 de febrero, cuando la Universidad Peruana Cayetano Heredia revelaba la lista de las 487 beneficiados de la vacuna, en donde, ojo, un grupo de ellos recibían la vacuna de Sinopharm de manera irregular, entre ellos las autoridades que te he mencionado. Y lo más indignante es que esto ocurre pues cuando el COVID les revienta la vida a los peruanos. Perú mantiene, para que ustedes sepan, un déficit de 110 toneladas diarias de oxígeno. La gente, los hospitales están completamente colapsados. Las clínicas, el sector privado no tiene espacio. Tú vas al hospital y ves gente, tristemente, fallecer. Es muy dramático afuera de los hospitales peruanos, pero además la gente que está dentro está en condiciones hacinadas, en cartones en el piso. La situación llega a ser muy triste, muy sensible. Por otro lado, las autoridades que te he mencionado están siendo investigadas, una investigación fiscal por básicamente la irregular vacunación. ¿Cómo inicia esto, Mario?
básicamente el Vacunagate parte con un lote de 3.200 vacunas, de las cuales 2.000 habían sido entregadas a la Universidad Peruana Cayetano Heredia para un proceso de investigación. El asunto se genera cuando el doctor Germán Málaga, jefe del programa de ensayos clínicos de esta universidad, habría vacunado irregularmente a diversos funcionarios públicos fuera de la investigación. ¿Qué lógica utilizaban para vacunar a estos personajes variopintos, además de las autoridades? Una lógica bastante cuestionable, como por ejemplo la explicación que daba este doctor a una comisión del Parlamento que le decía, le inquirían y decían, ¿por qué ustedes vacunaron a un dueño de un restaurante de comida oriental? Y este médico decía, muy gorondo él, de que básicamente lo había vacunado porque el dueño de este restaurante oriental llevaba la comida de los científicos chinos que estaban a cargo de la entrega de vacunas. Entonces, fíjate la ligereza con la que se comenzaban a administrar, entre comillas, estas vacunas que se entregaban de manera irregular. Hay mucha irritación, Mario, mucha frustración. El Perú básicamente no se merece estos politicastros. Sí, Carlos, un tema que llama de su... Sí, Mario, te escucho. En ese sentido, sí, te quería preguntar porque Martín Vizcarra, dentro de toda la crisis política, tenía un nivel de respaldo que era aceptable en medio de lo que estaba viviendo Perú. Y en ese sentido, llamó la atención de que haya sido él, hasta ahora, el principal protagonista de este escándalo. O sea, yo creo que en ese momento ahí los peruanos se desmorona la confianza si tienen a un dirigente que tenía un nivel de respaldo alto y es el principal protagonista de este escándalo. ¿Cómo queda la figura de Vizcarra en este momento, que sigue negando responsabilidad, que ha entregado argumentos también bien pobres, defendiéndose de este caso, diciendo que no es ningún delito? ¿Cómo queda la figura de uno de los políticos que hasta hace pocas semanas tenía un nivel de respaldo aceptable dentro de lo que era el escenario político en Perú? Mira, Mario, yo te diría que la figura del presidente Vizcarra a nivel político está en un franco deterioro. Yo no sé si es que él hoy, al día de hoy, logre los votos suficientes para ser congresistas. Además de, tú lo sabes, comunicaciones, percepción, la imagen irradiada que consecuencia de la ventilación de este caso lo ha perjudicado de manera importante. Pero por otro lado, tienes además la variante política al interior del partido que finalmente lo acoge a él. Somos Perú han pedido básicamente el alejamiento de la figura del presidente Vizcarra y también de quien estaría pretendiendo llegar a la presidencia de la República con este partido político. Pay Vizcarra apunta a ser congresista y esta iniciativa general, de alguna forma él pretendía llegar con eso a la presidencia del Congreso. Hoy las condiciones son adversas y mucho más, además, las explicaciones que ha dado el presidente Vizcarra después de haberse descubierto todo este andamiaje que se había montado. Señala él que no hay ningún delito en haberse vacunado de manera irregular contra el COVID. Entonces esto sin duda genera mucha rabia, genera mucho encono, genera en un país además que, oye, si tú te enfermas de COVID hoy, en este minuto, Mario, la situación es crítica, pero crítica extrema, porque no tienes dónde ir, pero además ni siquiera tienes oxígeno. Entonces, respondiendo a tu pregunta, la situación para Vizcarra no es buena en este minuto, el panorama para el expresidente es gris. Carlos, y bueno, tú mencionabas que se vienen elecciones en solo semanas en Perú. ¿Cómo va a afectar esto en los sectores políticos? Quizás puede sonar fría la pregunta, pero sabemos que acá los principales perjudicados son los ciudadanos peruanos, pero ¿quién se beneficia políticamente con esta situación? ¿O básicamente acá puede haber un desinterés en ir a las urnas finalmente en abril por parte de los ciudadanos peruanos, ya con este caso que termina por derrumbar ya definitivamente la confianza hacia su clase política? Sí, mira, Mario, la pregunta es bastante profunda y es necesario analizarla. En este minuto hay mucho temor, y el temor es natural, es un temor que radica en la sociedad a infectarse, lo que significa infectarse. Entonces imagínate tú hoy este grupo de jóvenes que van a ser movilizados para que sean vocales, presidentes de mesa. En algún minuto se dijo que podían llegar vacunados al momento del proceso electoral, que es el 11 de abril.
Hoy no necesariamente el panorama es claro y certero. Entonces eso de alguna forma podría jugar en contra, no solamente para que las mesas electorales no estén armadas el día de la votación, sino que por otro lado tienes una población que va a tener mucho temor en acercarse a votar, claro. Y si bien es cierto, acá ustedes lo saben, la votación en Perú no es voluntaria, hay una sanción si es que la persona, si es que el elector no cumple el derecho a voto, pero yo te aseguro que algún porcentaje de la sociedad peruana va a estar dispuesto a pagar lo que signifique el arancel por no votar, y otro sector seguramente no irá. Claramente esto no obedece a una evasión del deber cívico de estar presente en las elecciones, sino que las condiciones sanitarias no necesariamente son las mejores. Y por otro lado tienes además el enojo, el fastidio, el repudio hacia la clase política convencional. Si tú le preguntas a la gente en el Perú, yo soy profesor de una universidad, tú conversas con los jóvenes y los jóvenes te dicen, oye, pero ¿por qué? Explíquennos. ¿Por qué no compraron las vacunas? Nos llama de sobremanera la atención. ¿Por qué no compraron las vacunas cuando debieron hacerlo? En septiembre, en octubre. ¿Por qué no se hicieron? ¿Por qué el Perú o el regulador peruano no permitió, no recibió las donaciones que empresas de países amigos le enviaban al Perú? El regulador estuvo con exceso de celo y retuvo donaciones importantes que eran muy necesitadas por miles de peruanos que claman atención primaria por la lucha contra el COVID. De hecho, ahí están también las toneladas que donó el gobierno chileno, básicamente las 40 toneladas que se donaron. Hasta ahora se sigue analizando el cómo finalmente se van a traer, cuál va a ser la logística con la que se van a traer dichas toneladas a la red hospitalaria del Perú y finalmente a los peruanos que más lo necesitan. Esa es una pregunta que es gravitante en este minuto y que la verdad de las cosas no se encuentra mayor explicación. La gran conclusión es que tristemente, Mario, esta vez no se pusieron a los peruanos más necesitados en el centro. Y eso es lo que yo te diría desde mi óptica, por cierto, le juega en contra al expresidente Vizcarra, ¿no? Y sobre todo en este panorama electoral que te vuelvo a decir, el 35% hasta ahora no sabe por quién va a votar. El candidato más alto tiene un 10% y después tienen otros 8 y 6%. Entonces no necesariamente son representativas estas cifras, estas aprobaciones iniciales. Carlos, y para terminar, ¿cómo ha sido evaluada la respuesta del actual presidente Francisco Sagasti en este escándalo? Él salió a desmentir, porque también estuvo un momento algunas dudas de que él también podría haber participado de este vacuna gate. Él lo descartó, pero ¿cómo queda el actual gobierno de Sagasti, que ya es bien débil en sentido de apoyos políticos? Es un gobierno interino, y con este escándalo, ¿cómo queda? ¿Y cómo ves tú la respuesta que ha tenido el actual gobierno? Mira, Mario, primero Sagasti es el cuarto presidente de este quinquenio. Él se ha autodenominado un gobierno de transición en estos 8 meses que desde que él asume hasta la entrega del poder el 28 de julio. Y la verdad que la percepción que hay en este minuto de la respuesta es que no necesariamente ha sido una respuesta oportuna. Por el contrario, la administración de Sagasti se ha enfatizado en que es un gobierno de transición, y más allá de la transición, lo que los peruanos quieren y necesitan en este minuto es ejecución. Necesitan un gobierno ejecutor que haga y que se proponga un solo logro, y ese solo logro debería ser al menos tener una red de oxígeno que atienda básicamente a las personas que más lo requieren, y sobre todo promover, incentivar y que se terminen importando dosis importantes de vacunas y no solamente el 1 millón que en este minuto hay, y de las cuales se han aplicado 200.000 y algo, sobre todo al personal de primera línea. Carlos Scafi, académico de la Pontificia Universidad Católica de Lima, te quiero agradecer este contacto desde Perú, conversando con Conexión Global y este escándalo del VacunaGate. Muchas gracias, Carlos. A ti, Mario, cuando lo requieran. Cálido saludo. Gracias. Nosotros vamos a hacer una breve pausa comercial y ya estamos de regreso con más Conexión Global Prime. Espérenos. Bueno, pero hay otras informaciones que han marcado la pauta informativa a nivel internacional esta semana y nos las presenta Jacinta Molina. Jacinta. Hola, Mario.
Mario, ¿cómo estás? Claro, el tema de la vacunación ha generado atención planetaria, pero también hay otras noticias de la agenda internacional que se han generado en las últimas horas y que quiero compartir con ustedes. Partiendo con la preocupación que hay en Ecuador, donde ya se cuentan en al menos 79 los muertos tras 3 motines simultáneos que ocurrieron en ese país. Los incidentes se registraron este martes y de forma paralela en las cárceles de Cuenca, Cotopaxi y Guayaquil, que concentran de hecho el 70% de la población penal de todo ese país. El director del sistema penitenciario de Ecuador, Edmundo Moncayo, atribuyó las rencillas a 2 bandas rivales de delincuentes que se disputan el control de las prisiones como causa de estos hechos, y las autoridades especulan que la muerte de un reo y posible cabecilla de un grupo criminal dejó un vacío de poder que gatilló la disputa entre estas bandas rivales. La situación en las 3 cárceles en todo caso ya fue controlada y la Fiscalía ecuatoriana comenzó una investigación para esclarecer este caso, mientras que el presidente Lenín Moreno, a través de su cuenta en Twitter, informó un estricto control de armas en los perímetros exteriores de los centros penitenciarios. Otro tema también que ha generado noticia en las últimas horas fue la primera aparición de los ahora exagentes de seguridad del Capitolio estadounidense ante el Senado. Esto por la situación ocurrida ese 6 de enero con la toma del Capitolio. Durante la primera audiencia en el Senado sobre estos incidentes, los integrantes del equipo encargado de custodiar el edificio del Congreso estadounidense admitieron que hubo una falta de información de inteligencia y también una nula respuesta coordinada ante la toma del Capitolio. Además, acusaron a los manifestantes de venir preparados para la guerra. En declaraciones también ante los comités de seguridad nacional y de asuntos gubernamentales, el ex jefe de la policía del Capitolio, Steve Sant, afirmó que el asalto fue algo que nunca había visto en sus 30 años de servicio. Escuchemos parte de las declaraciones que entregó en esa audiencia. Esta gente vino específicamente con equipamiento, con equipo de escalada para una manifestación, con explosivos, aerosoles químicos, como los que mencionó el capitán Mendoza, vinieron preparados. Bueno, y una sentencia histórica se generó en Alemania, donde se condenó de hecho a un ex agente de inteligencia del régimen sirio de Bashar al-Assad. Este es el primer proceso legal en el mundo por crímenes cometidos por el gobierno de Bashar al-Assad durante 10 años de guerra civil. La alta corte regional de Coblenza halló culpable a Eyad al-Gharib de haber participado en el arresto y también encarcelamiento en un centro de detención secreto de al menos 30 manifestantes. El ciudadano sirio de 44 años fue condenado a 4 años y medio de prisión por complicidad en crímenes de lesa humanidad. El acusado también ocultó su rostro frente a las cámaras durante todo este juicio, como lo vemos ahí en imágenes, y escuchó también el veredicto con los brazos cruzados y la mirada fija. A casi 10 años del comienzo de la revuelta popular en Siria, es la primera vez que un tribunal se pronuncia en relación a la sangrienta represión ejercida por el régimen de al-Assad, y por eso también la importancia de esta sentencia histórica que se conoce por parte de la justicia alemana. Y vamos a terminar esta revisión internacional con lo ocurrido en España, donde la última estatua con la cual se recordaba la figura del dictador Francisco Franco fue eliminada del territorio de ese país. Se trata de un monumento que fue retirado un día después de que la Asamblea Municipal de Melilla, la ciudad española ubicada en el norte de África y donde se emplazaba esta figura, aprobara con 14 votos a favor y solo 1 en contra, ese correspondiente al partido de extrema derecha Vox, la retirada de esta figura que permanecía recordando al dictador en la vía pública. La estatua de hecho se instaló en 1978, 3 años después de la muerte de Franco, y no ha estado en todo caso exenta de polémica como cuando en el año 2005 fue trasladada de hecho de su ubicación original. El gobierno de coalición del PSOE, la coalición por Melilla y también Ciudadanos había expresado anteriormente la intención de retirar esta estatua el año 2019, y recién el pasado mes de enero la Comisión de Educación, Cultura, Festejos e Igualdad de la Asamblea de Melilla finalmente aprobó la propuesta de retirar esta imagen de Franco de la vía pública, y por lo tanto en ese país ya no hay estatuas que recuerden al dictador español. Ahí estaban entonces, Mario, los principales temas internacionales de las últimas horas que también queríamos revisar en esta edición de Conexión Global Prime.
Gracias, Jacinta. Insólito que todavía existan estatuas de dictadores en el mundo. Vamos ahora a volver al tema de las vacunas. Vamos a ver cómo está avanzando este proceso complejo a nivel mundial y para eso revisamos esta gráfica que está recién actualizada con los últimos datos de este proceso de inoculación. Israel, 87,06 personas cada 100 habitantes es lo que lleva este país. Es impresionante cómo ha logrado ya la vacunación este país de 9 millones de habitantes. Claro, no es muy grande, pero de todas formas ya ha comenzado, por ejemplo, hace muchas semanas atrás el proceso de vacunación con mayores de 16 años y eso lo ha puesto entonces a la cabeza de este proceso de inoculación. Emiratos Árabes Unidos, 56,19 por cada 100 personas. Reino Unido, 27,03, muy alejado de lo que ocurre también en otros países de la Unión Europea, de Europa específicamente. Estados Unidos, el país más golpeado por la pandemia, que esta semana superó los 500.000 muertos por esta pandemia, lleva 19,39 vacunados por cada 100 habitantes. Chile, ya lo mencionábamos, ahí está en el quinto lugar, 15,66. La Unión Europea, muy lejos de lo que está llevando el Reino Unido, 6,09, muy bajo. Vamos a estar comenzando también lo que ocurre con el bloque europeo. Brasil, 3,31, sabemos que es el país más golpeado por la pandemia en nuestra región y a nivel mundial es el segundo con más muertos después de Estados Unidos. Y el mundo en general, 2,72 personas cada 100 personas vacunadas, es lo que lleva muy bajo todavía el proceso de vacunación a nivel mundial. Y vamos a ver precisamente lo que ocurre en Europa y para eso vamos a conversar con Milán Requena, profesor de Derecho Internacional y de la Unión Europea y de la Universidad de Alicante. Milán, te quiero agradecer primero que estés con nosotros acá en Conexión Global en CNN Chile y preguntarte por el complejo escenario que está viviendo actualmente la Unión Europea con este proceso de vacunación. Ahí veíamos los datos muy por debajo a lo que está ocurriendo en el Reino Unido, que es, sabemos lo que ocurrió con el Brexit. ¿Cuáles han sido las principales trabas que ha tenido la Unión Europea para llevar adelante este proceso de vacunación? Hemos sabido que también ha tenido problemas con AstraZeneca, por ejemplo, esta farmacéutica británica, pero ¿cuál crees tú que es el principal problema de esta estrategia que va muy lento? Buenas tardes, buenas noches en España, un gusto. El proceso, digamos, se ha ralentizado enormemente, sobre todo porque, la farmacéutica anunció hace unas semanas que iba a reducir el 70% de las dosis prometidas durante este primer semestre. De las 180 millones de dosis solo se iba a comprometer durante este primer semestre a 90 millones. Esto ha provocado, digamos, un malestar por parte de la Comisión Europea con la farmacéutica en el entendido de que la Unión Europea había invertido 2.700 millones de euros para la fabricación por adelantado, ¿verdad? Y para suministro de vacunas a las farmacéuticas y para suministrarse un número suficiente para garantizar la asistencia a toda su población. En ese sentido, la farmacéutica AstraZeneca no había cumplido con los plazos y para ello, se sospechaba que había vendido vacunas producidas en suelo de la Unión Europea, en territorio de la Unión, a terceros países. Esa ralentización del ritmo de vacunación será tratada mañana en el Consejo Europeo que tendrá lugar en Bruselas, mañana y pasado mañana, y se van a valorar, ¿verdad?, los objetivos de vacunación. El 70%, básicamente era el 80% de la población adulta, los mayores de 80 años a finales de marzo, junto con el personal sanitario, y el 70% de la población adulta a finales de junio, ¿no? Por tanto, esos objetivos, tal y como está la distribución de las vacunas, no se van a cumplir, ¿no? Es cierto que la Agencia del Medicamento Europea está trabajando con otras farmacéuticas, con CureVac, con Johnson & Johnson, para que de alguna manera este ritmo crezca exponencialmente, ¿no? Milán, en ese sentido,
¿Cómo ves este escenario tan lento de vacunación relacionándolo al proyecto europeísta, a la Unión Europea? ¿Puede tomarse como un fracaso esta estrategia, considerando que el Reino Unido, no sé, lleva el 26% de su población ya vacunada, comparándolo con Alemania, que lleva el 6% nada más? ¿Puede verse amenazada este europeísmo, la Unión Europea, después del Brexit sobre todo? ¿Qué crees tú? Bueno, de entrada hay que decir que la Unión Europea no tiene competencias en materia de salud. Las competencias en realidad están en manos de los Estados miembros y, por tanto, quien tiene la competencia tiene la responsabilidad. Lo que sí que se estableció desde un punto de vista lógico es que la compra conjunta de las vacunas por parte de la Comisión Europea era un proceso más sensato que la compra por parte de los Estados miembros por separado. En ese sentido, cuando las cosas van mal, pues se reprocha o se establece que la responsabilidad es de Bruselas, pero cuando el proceso va bien, digamos, es un éxito de todos, ¿no? A veces es cierto que la Unión Europea o no puede o no sabe defenderse, pero lo cierto es que el ritmo de vacunación no responde ni mucho menos a los objetivos propuestos por la Comisión Europea. Hoy se daban datos de España que solo, por ejemplo, un 4% de la población ha recibido una dosis de la vacuna y un 2% de la población, eso sí, las personas con mayor vulnerabilidad y el personal sanitario habían recibido las 2 dosis de la vacuna. Sí que hay un reglamento que adoptó la Comisión Europea con carácter urgente, un reglamento de ejecución, para que de alguna manera las farmacéuticas que han recibido ayudas de la Comisión Europea para la producción y la distribución de vacunas no exporten a terceros estados. Este reglamento, de alguna manera, lo que va a obligar es que las farmacéuticas que produzcan la vacuna en el suelo europeo notifiquen a sus autoridades nacionales a través de un formulario anexo a ese reglamento y que, a su vez, el Estado miembro pida una autorización, no es una prohibición, pero sí es una autorización a la Comisión Europea, que en un día hábil tendrá que valorar si efectivamente esa exportación de vacunas a terceros países no supone, o no va en detrimento de la distribución con garantías a la población europea. Lo cierto es que el ritmo o los objetivos de vacunación, es decir, 300 millones de dosis distribuidas en verano o a finales del verano, pues no se van es decir, es un objetivo que no se va a cumplir. Datos del Ministerio de Salud de Alemania establecían que a este ritmo pues no se podrían cumplir más allá de 180 millones de dosis, 190 a finales de septiembre. Por tanto, luego también está la cuestión que se ha planteado con el problema británico. Es cierto que el Reino Unido, a fecha de hoy, ya ha vacunado a unos 32 millones de personas, casi la mitad de su población, y bueno, ha garantizado a un número relevante de grupos vulnerables, las personas mayores de 80 años, el personal sanitario, el personal de emergencia de primera línea, que han recibido 2 dosis. Milán, y sí que es cierto, ¿no?, que efectivamente hay una comparativa entre Reino Unido y esta ralentización, ¿no?, que se está produciendo entre los Estados miembros de la Unión. Milán, también hay, además de los problemas de la distribución de las dosis y la cantidad de dosis que ha llegado, está la desconfianza también. Sabemos que no es obligatorio, como en muchos países, la vacunación, y se ha hablado de un pasaporte sanitario. ¿Qué opinas respecto a eso, de que finalmente se obligue, no directamente a las personas, pero sí a aquellas que se vacunaron, a portar un carnet de vacunación? ¿Eso es un tema que se va a discutir mañana, por ejemplo, en la cumbre? Sí, bueno, el pasaporte inmunitario es cierto que ya se está planteando a través de una aplicación móvil que aquellas personas que pues tuvieran la inmunidad, hubieran recibido las 2 dosis, pues pudieran subirlos a una aplicación para poder viajar, ¿no?, sin mayores dificultades. Aquí se plantea un dilema ético, evidentemente, porque se podría distinguir la población entre los privilegiados, aquellos que pueden viajar, y los discriminados, efectivamente aquellos que no han recibido o no han podido recibir hasta ese momento pues la inmunidad, ¿no? Hay un dilema ético evidente.
También es cierto que no hay un riesgo cero de no contagio, ni de un nuevo contagio, ni tampoco de que la persona no transmita el virus a otros, efectivamente, a otras personas con las que tenga contacto. Por tanto, no hay un riesgo cero en ese sentido. Es una de las cuestiones que se van a debatir mañana en el Consejo Europeo, que tendrá lugar mañana y el viernes. Y por lo que se refiere a la obligatoriedad de la vacunación, sí que es cierto que en algunos países, por ejemplo, hoy en Alemania, había un problema incluso con sanitarios alemanes que se negaban, ¿no?, a recibir la vacuna, y esas dosis pues se han redistribuido a otro tipo de personal que está en primera línea, personal de emergencias y de la policía. Sí que se ha planteado esa cuestión de la obligatoriedad de la vacunación. Incluso en España, una comunidad autónoma está adoptando una serie de medidas para obligar a la vacunación de todo el personal bajo, digamos, su administración, pero es cierto que hay un dilema en cuanto a, por ejemplo, los compromisos internacionales asumidos. Hay un convenio, el Convenio de Oviedo sobre bioética, sobre biomedicina, que establece la necesidad del consentimiento informado, ¿no? Entonces, se está valorando por los servicios jurídicos si existe una posibilidad legal de obligar a la vacunación. De momento es un tema controvertido porque hay una exigencia de consentimiento informado, al menos por parte de este convenio internacional. Milán Requena, te quiero agradecer tu participación acá en CNN Chile, en Conexión Global. Te mando un abrazo, que estés bien. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, con esta entrevista y con este tema de las vacunas a nivel mundial estamos dando por terminada nuestra edición de Conexión Global Prime. Otra edición para la próxima semana con otro tema importante a nivel internacional. Ustedes sigan en la sintonía de CNN Chile. Nos vemos.